Adriano Joao da Silva, de la Universidad de Tarapacá, de Arica, Chile. El tema de su exposición, de su conferencia es Control Sets of Linear Control Systems on Lie Groups and Homogeneous Spaces. Bueno, el área de investigación del doctor Adriano es en teoría de control, sistemas dinámicos y topología. Bueno, adelante, doctor Adriano. Gracias, Walter, por la introducción. Bueno, yo estaba preparado para hablar en inglés, así que ahora yo voy a intentar hablar en español. Yo estoy en una universidad de Chile, pero estoy empezando las cosas acá, así que es más portuñol, más portugués que español. ¿Yo puedo presentar? ¿Compartir pantalla? Sí, sí, pues. A ver. Sí, aquí parece que no sé por qué no puedo hacer. Yo estoy como... No necesitas, creo que, estar como co-host o host para compartir pantalla. No sé. Sí, ¿No puede te deja compartir, compartir no hay pantalla? problema. Sí, acá yo pongo compartir pantalla. Mi Zoom no permite. Seguridad, privacidad. Chuta, computador nuevo, me disculpa. Eh, una consulta con los anfitriones. ¿Es necesario que sea co-host o co-anfitrión para que pueda compartir pantalla? Sí está habilitado, puede Está compartir. habilitado, ¿no? Sí. Ok. Entonces, problema. Preferencia. Parece que mi computadora. Es porque yo cambié de computadora 2 días. Ok. Bueno, a ver. Voy a Solo un intentar. segundo. A ver. Vamos a dar unos minutitos para que se resuelva este problema técnico. Solo un segundo. Parece que yo tengo que ir preferencia del sistema, seguridad. Sí, no estaba contando con eso. No, yo sí, no sé qué hacer acá. Voy a intentar una última vez, si no. Tá. Sí, acá no aparece nada. Yo podría enviar mi Sí, ponencia si para no, ustedes. me puedes enviar Sí, tu es más simple porque presentación. si Sí, no ok, vamos a ficar acá. ok, Un sí. segundo. Ahí, me envié. ¿Puede intentar nuevamente, profesor?
Tá, un segundo. Y ahora, acá. Compartir pantalla. No, aparece cuando yo pongo compartir pantalla, aparece, por ejemplo, yo clico en desktop y pongo compartir, me dice permitir que Zoom acceda a su pantalla. Abro preferencias, seguridad, privacidad para obtener acceso. Cuando yo entro allá, acá, yo clico en Zoom y no me permite. Haz clico. Ah, ok, un segundo. Sí, creo que ya, ¿eh? No, es que ahora sí. Zoom poderá grabar el contenido de su pantalla. Más tarde. Vamos a ver si ahora va. Ah, ahora sí. Disculpa, aquí mi computador es nuevo. Ahí estamos. No hay ¿Se problema. ve? Ok, excelente, sí, se ve todo. Ok, então assim que já perdi alguns minutos, então novamente gracias por la invitación. Yo voy a intentar hacer básicamente acá un apañado de las ideas generales de teoría de control y hablar un poco sobre lo que yo estoy trabajando activamente ahora, que son básicamente un poco de conjunto de control y controlabilidad para ciertos tipos de sistemas que nosotros tenemos en grupos de Lie, ¿cierto? Lo interesante de eso es que nosotros podemos obtener unas ciertas propiedades topológicas de algunos conjuntos que son importantes para nosotros en esta área y por básicamente vías algébricas muy simples, básicamente álgebra lineal, ¿ok? Então, o que seria, eu vou começar conversando um pouco, comentando o que seria basicamente um control system para nós, certo? Um sistema de controle. Então, de um ponto de vista matemático, um sistema de controle basicamente é uma família de equações diferenciáveis ordinárias, certo? Que está sobre alguma variedade para nós suave, não há problema. No hay tantas imposiciones de regularidad acá, pero estas familias de ecuaciones diferenciales están parametrizadas por algunas funciones que nosotros llamamos de funciones admisibles, ¿cierto? Y ese tipo de sistemas aparece de manera muy natural cuando nosotros estamos trabajando en problemas físicos, problemas de ingeniería, ¿cierto? Y acá yo tengo algunos ejemplos de trabajos que aparecieron con ese tipo de cosas, ¿cierto? No voy a comentar el sistema propiamente dicho, pero cuando se intenta, por ejemplo, controlar la altitud de un satélite, ¿cierto? Nosotros obtenemos un cierto tipo de sistema y básicamente acá la parte de controlabilidad, o sea, la manera que nosotros estas funciones que parametrizan mi sistema básicamente lo que nosotros llamamos de funciones admisibles o funciones de control, ¿cierto? Que nosotros llamamos. Entonces, básicamente acá, en ese caso, nuestro control sería básicamente la manera que se hace, por ejemplo, que los foguetes de su satélite van a hacer con que se movimente en su órbita y que se mantenga en su órbita, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, es un problema aplicado de física que aparece acá. Nosotros tenemos un problema un poco, de un punto de vista un poco más matemático, puro, ¿cierto? Que es básicamente una manera de se modelar un problema que nosotros creamos, un problema físico, ¿cierto? Que básicamente usted ecuaciona o modela una esfera que se gira en un plano, en principio fijo, ¿cierto? Y la manera como se gira sin deslices sería la velocidad angular acá sería nuestra perturbación, nuestro control, ¿cierto? Y también se puede hacer con que ese plano gire alrededor de un cierto eje
prefixado. Entonces, eso también aparece de manera natural como, como sistema de control, ¿cierto? Y acá yo no estoy comentando, pero tanto el primer problema cuanto ese es un problema de control que son modelados encima de lo que nosotros vamos a comentar un poquito más al frente, que son grupos de Lie, ¿cierto? Y nosotros tenemos también otros dos ejemplos, pero no hay figura en esos, que son ejemplos, por ejemplo, ese primero apareció en una conferencia, en un proceedings, que es básicamente un problema un poco más aplicado, que era básicamente un modelo para dispersión de un cierto remedio, ¿cierto? Y eso era hecho a través de optimización de un cierto sistema de control también. Y ese último acá es un problema de braquistocrona, ¿cierto? Que es un problema que aparece en la historia, un problema muy clásico, ¿cierto? Básicamente usted quiere conectar dos puntos, la curva que mejor aproxima dos puntos a una velocidad constante, ¿cierto? Que es la curva llamada brackristona, que también ahora se tiene un enfoque, una visión de optimización encima de teoría de control también, ¿cierto? Entonces, teoría de control aparece con cierta frecuencia en problemas físicos que nosotros conocemos, ¿cierto? Entonces, esa es básicamente la motivación para se trabajar con ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero para mí es un poco distinto porque me gusta la parte de la matemática pura. Entonces para mí, básicamente, un sistema de control es eso que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Entonces, básicamente, es una familia de ecuaciones sobre una cierta variedad que nosotros tenemos. Entonces, acá nosotros fixamos una cierta variedad coneja, ¿cierto? Pedimos campos acá suaves sobre esa variedad, ¿cierto? Y consideramos básicamente un sistema de ecuaciones diferenciales que sería básicamente una perturbación de un cierto sistema dinámico que yo tengo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros llamamos de sistema de control afín, ¿cierto? Pero en muchos casos aparece exactamente ese tipo de control afín, no es tan restrictivo, ¿cierto? Y acá, lo que nosotros llamamos de funciones admisibles o control son exactamente las funciones que hacen su perturbación acá. Entonces, una manera más sencilla de pensar podría ser pensar como ese tipo de trabajo que nosotros estamos interesados en hacer, la perturbación que se hace, perdón, los controles que se utilizan acá son básicamente controles que son constantes por partes. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos pidiendo es que consideremos una cierta familia de vectores acá, ¿cierto? Y tenemos una familia que es parametrizada por esos vectores, una familia de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Entonces, cuando se piensa en la parte de funciones que son constantes por parte, la cosa fica mucho más simples de se entender, porque básicamente soluciones de ese tipo de cosas son concatenación de pedazos de soluciones de ecuaciones diferenciales en el contexto usual, ¿cierto? Entonces, como nosotros queremos trabajar con un cierto approach un poco más realístico, ¿cierto? Se pide que estas funciones sean limitadas o acotadas, ¿cierto? Y la idea básicamente, pensemos que, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con lo que comenté, el ejemplo que comenté del problema del satélite, de los satélites, ¿cierto? Que nosotros tenemos que controlarlo, y se controla, por ejemplo, por los foguetes, no me recuerdo cómo se llama la palabra, por los foguetes, ¿cierto? Y básicamente ese tipo de control que nosotros estamos efectuando, o la manera que nosotros trabajamos encima de ese satélite es de una manera que no se puede hacer una cosa arbitraria, ¿cierto? Se tiene una cierta limitación
de cuánto de fuerza, por ejemplo, cuánto de aceleración que nosotros estamos trabajando allá. Entonces, ese tipo de cosas más realísticas se refleja acá como si fuera pidiendo controles que son acotados, ¿cierto? Entonces, la perturbación que hacemos acá son de cierta manera que nosotros tenemos que los controles son acotados. Y la segunda condición acá es básicamente para evitar ciertas patologías, ¿cierto? Entonces, nuevamente, un sistema de control básicamente es una familia de ecuaciones diferenciales que tiene aplicación de cierta manera, ¿cierto? Y o que nosotros estamos interesados en entender acá es básicamente un problema clásico que sería, ok, yo tengo una familia de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Pensando también que nosotros trabajamos, por ejemplo, con los controles que son constantes por partes. Entonces, cuando fijo una función que es constante, básicamente yo camino sobre una trayectoria de un sistema dinámico, ¿cierto? Pero yo puedo caminar un cierto tiempo positivo y parar acá y cambiar mi control y andar sobre la trayectoria de un otro sistema dinámico, ¿cierto? Entonces, es natural se pensar que ahora obviamente nosotros no estamos con la idea de, por ejemplo, cuando se fija un descontrol, se tiene unas familias que son básicamente familias de soluciones que son paralelas, ¿cierto? Que no se tocan. Pero cuando se cambian los controles, nosotros tenemos más de una ecuación diferencial, ¿cierto? Por eso que es una familia de ecuaciones diferenciales. Y ahí nosotros podemos hacer movimiento en su variedad. La pregunta natural sería, ¿cuáles son los puntos que yo consigo alcanzar a partir de un cierto punto dado? ¿Cierto? Entonces se puede preguntar ese tipo de cosas, se puede preguntar obviamente cómo que yo, saliendo de un punto, yo atinjo otro punto, pero haciendo concatenaciones de trayectorias en tiempo positivo y negativo, ¿cierto? Y ese es un problema clásico, pero es un problema que ya es conocido, ¿cierto? Que es básicamente el teorema de órbita, muy famoso. Pero cuando usted considera el mismo problema, pero con la condición de que no se pueda andar para atrás en el tiempo, ¿cierto? Que obviamente es una cosa natural de pensar, la cosa se complica de una manera muy complicada, se complica de una manera muy complicada, ¿cierto? Entonces las cosas se tornan mucho más complicadas porque en verdad, está por acá, en verdad, controlabilidad es una cosa muy rara de se ocurrir, ¿cierto? No ocurre con cierta frecuencia, ¿cierto? Entonces, básicamente eso es lo que dice que sería controlabilidad. Controlabilidad es, usted tiene dos puntos de su variedad y básicamente usted quiere salir de un punto en tiempo positivo y llegar en lo otro por una solución del sistema, ¿cierto? Ese var phi acá básicamente denota la solución comenzando en X asociada con la función admisible U evaluada en tiempo T, ¿cierto? Entonces, piensa que, por ejemplo, nuevamente, só para enfatizar las cosas, si su función admisible acá es una función que es constante por partes, entonces significa que básicamente ese tiempo T es una cierta suma finita de tiempos positivos, y en cada tiempo positivo usted tiene un pedazo de trayectoria de un cierto sistema dinámico, ¿cierto? Entonces, un sistema es dito ser controlado si nosotros tenemos ese tipo de propiedad. Pero, obviamente, ese tipo de cosa es muy desejable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una vez que usted entienda que usted puede salir de un punto y llegar en cualquier otro punto que usted quiera, ¿cierto? Se puede o se puede empezar a hacer preguntas, por ejemplo, de optimalidad, ¿cierto? Entonces puede pensar, por ejemplo, ¿cómo yo voy a llegar? Yo sé que yo llego de un punto X a un punto Y,
¿cierto? Y obviamente, no necesariamente de una sola manera. Existen, por ejemplo, si usted piensa, hay soluciones, hay sistemas de cilindros que usted puede simplemente girar y llegar a otro punto, pero también se puede caminar recto y hacer una cosa así. Entonces, hay más de una manera de se llegar. Entonces, una vez que usted sabe que llega de un punto a otro lado, la segunda pregunta más natural es obviamente cuál es la manera óptima, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor manera? Y esta mejor manera obviamente se puede pensar en la palabra mejor de varios puntos de vista. Entonces se puede pensar cómo yo llego en menor tiempo, cómo yo llego, por ejemplo, en menor comprimento de arco de una cierta curva, ¿cierto? Si usted tiene una métrica riemanniana o algo así, ¿cierto? Entonces, se define básicamente un funcional de costo y se puede pensar en optimizar esa cosa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una de las aplicaciones de por qué controlabilidad es una cosa desechable, pero como dice, controlabilidad es una cosa que no pasa con frecuencia, ¿cierto? Yo voy a comentar un poco más de frente también para sistemas lineales. Ese tipo de cosas se pasa, por ejemplo, cuando básicamente usted tiene una matriz asociada y esta matriz solo puede tener alto valores que tenga un parte real igual que cero, ¿cierto? Y obviamente ese tipo de cosas cuando se perturba, se pierde la controlabilidad, ¿cierto? Entonces, una vez que ese es un tipo de cosa que es rara de ocurrir, se define o que nosotros llamamos de conjunto de control. Entonces, conjuntos de control son básicamente subconjuntos de su variedad, ¿cierto? De su manifold, que satisfacen dos propiedades, ¿cierto? Que es maximal con esas dos propiedades. Maximal en el sentido de un otro conjunto que también satisface, entonces tiene que estar contenido en ese conjunto de control, ¿cierto? O no interceptar. Entonces nosotros pedimos una cierta propiedad de invariancia flaca, ¿cierto? Entonces básicamente significa que dado un punto de ese conjunto, usted consigue permanecer dentro de ese punto para todo tiempo positivo y para alguno control que yo consiga encontrar, ¿cierto? Y esto obviamente evita varios tipos de patologías, ¿cierto? Permite que usted tenga conjunto de control que no sea tan patológico, ¿cierto? Cosas que, senão, cualquier cosa podría ser un conjunto de control. Y la segunda condición es una condición que nosotros llamamos de approximated controllability, ¿cierto? Que básicamente dice que nosotros podemos llegar tan cerca, dados dos puntos, yo consigo salir de uno de estos por una solución del sistema y llegar tan cerca de otro cuanto yo quiera, ¿cierto? Entonces, interesante que ese tipo de cosas nos da, nos da para nosotros una controlabilidad precisa, ¿cierto? Pero usted consigue llegar tan cerca cuanto se quiera. Pero tan cerca cuanto se quiera en la cuestión analítica, muchas veces es bastante complicado de, a partir de ese muy cerca, efectivamente llegar a conectar las cosas, ¿cierto? Entonces, también no es una condición muy fuerte, ¿cierto? ¿Y por qué que ese tipo de cosas es importante por sí solo? Porque por la definición nosotros ya obtenemos que esse tipo de conjunto contém o que nosotros llamamos de punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces, punto de equilibrio nosotros creo que se aprende en curso de ADO básico, básicamente es un punto donde seu sistema fica ahí parado, ¿cierto? La diferencia acá es que nosotros tenemos varios controles, varias ecuaciones diferenciales distintas, entonces puede ter obviamente más de un punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces, ese tipo de conjunto siempre contienen todos los puntos de equilibrio. Sempre contém todas as órbitas periódicas de seu sistema e também sempre contém todos os pontos recorrentes, creio. É importante notar que uma vez que se recuerden que nós estamos trabalhando que pode pensar na ideia de controles constantes, pero quando su controle é constante, a solução associada é de fato um flujo.
Pero cuando usted tiene un control que no es necesariamente constante, y ahí que está la gran diferencia de toda esa teoría, usted no tiene necesariamente un flujo, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos acá es lo que nosotros llamamos de cociclo, ¿cierto? Entonces sus soluciones en la variedad son cociclos sobre una cierta función que es la función shift, que no voy a entrar en detalles, pero nosotros tenemos un cociclo acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, todas esas definiciones acá de órbita periódica y de puntos recurrentes acá también están relacionadas a una definición, no es la definición usual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puntos recurrentes acá significa que usted sale de ese punto por una trayectoria y liga tan perto cuanto se quiera, pero esté tan cerca cuanto se quiera, depende no solo del tiempo, pero también de lo control que está considerando, ¿cierto? Entonces, esta es la idea, pero muy similar con un sistema dinámico que nosotros conocemos. Y la parte más importante de por qué nosotros trabajamos con ese tipo de cosas es que nosotros tenemos, obviamente, o que nosotros estamos procurando, que es la propiedad de controlabilidad, ¿cierto? Entonces, no interior de estos conjuntos, nosotros tenemos efectivamente controlabilidad, o sea, controlabilidad de efectivamente salir de un punto y llegar a otro, ¿cierto? Solo un comentario acá, controlabilidad es válida no interior, pero si el interior es vacío, también las cosas son válidas por vacuidad, pero se puede ocurrir. Esa es la cosa importante de comentar que desafortunadamente nosotros no siempre tenemos conjunto de control de interior diferente de vacío, pero si nosotros tenemos unas condiciones que no son de facto tan fuertes, nosotros podemos garantizar ese tipo de cosas, ¿cierto? Então, esse é um dos motivos, pensando no problema inicial, que é o problema de controlabilidade, de se procurar esse tipo de conjuntos, certo? Só um comentário que me recordei agora. Há também uma certa relação com esse shift que havia comentado, que se pode associar um certo sistema dinâmico de maneira usual, que se conhece, a um dado sistema de controle. Y una cosa que se relaciona es que, por ejemplo, los conjuntos de control con interior diferente de vacío están en biyección con los conjuntos que son topológicamente mixing de ese flujo asociado, ¿cierto? Entonces, es decir que ese tipo de cosas son mucho, a pesar de no ser la misma cosa, son muy relacionadas con conceptos que nosotros teníamos anteriormente, ¿cierto? Y hay muchos conjuntos de control que funcionan también de cierta forma como atractores muy semejantes do que nosotros tenemos para el sistema dinámico usual, ¿cierto? Entonces, por sí só, los conjuntos de control son bastante interesantes de se procurar, ¿cierto? Bom, y ahí nosotros vamos para la parte de teoría de Lie, ¿cierto? ¿Por qué se estudia ese tipo de sistema encima de grupo de Lie? ¿Cierto? Bom, la mayoría de los movimientos, ¿cierto? El problema físico, efectivamente, principalmente si hay rotaciones, ¿cierto? De cierta manera, mucho probablemente será modelado en grupo de rotación, ¿cierto? Entonces, no solo, obviamente, no solo rotaciones, pero varios otros movimientos se pasan encima de grupo de Lie, ¿cierto? Entonces, para las personas que no conocen muy bien el grupo de Lie, básicamente se piensa en grupo de matrices, ¿cierto? Entonces, un grupo de matrices invertibles es lo que nosotros llamamos de grupo de Lie, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el ejemplo de la esfera pasa, por ejemplo, en SO3 cartesiano R2, ¿cierto? El grupo de las rotaciones de R3 cartesiano R2, y el R2 sería acá el centro de masa, ¿cierto? Básicamente de su esfera que está girando. Y el problema del satélite también en SO3, si no me olvido, pero siempre ese tipo de cosa con mucha frecuencia aparece modelada encima del grupo de Lie, ¿cierto? Esa es una de las cosas. Y una familia importante es lo que nosotros llamamos de Linear Control System, o LCS,
certo? Então, basicamente, um LCS é exatamente uma família de equações, é um sistema de controle afim, assim como defini anteriormente, pero obviamente se tiene una buena relación entre los campos y la geometría de su grupo, ¿cierto? Então, qual seria esta relação? ¿Cierto? Eu vou poner tudo junto. Então, basicamente, os campos acá, YI, são o que nós chamamos de campo invariantes, ¿cierto? Então, campo invariantes, pensando en el ejemplo de grupo de matrices, básicamente son multiplicaciones por cualquier matriz a la izquierda, ¿cierto? Entonces, un campo invariante es un campo que básicamente son invariantes por translaciones. Y acá, nosotros pedimos izquierda o derecha, no hay mucha diferencia, distinción. Y el campo inicial acá, que nosotros llamamos de drift, é o que nós chamamos de automorfismo infinitesimal. Então, basicamente, significa que é um campo cujo flujo associado acá, para cada t fijado, satisfaz, preserva seu produto em seu grupo, certo? Então, pode ver que ambos os campos utilizados acá, todos os campos utilizados, têm uma estreita relação com a geometria do grupo. ¿Cierto? Então, um exemplo muito clássico disso, um exemplo que aparece com grande frequência em aplicações é, por exemplo, esse tipo de sistema acá, que em verdade que era conhecido antes de que se definisse o sistema em grupo dele, certo? A ideia de los sistemas lineares, em verdade que surgiu como uma ideia de generalização para esse tipo de coisa. ¿Cierto? Então, acá nós podemos mirar isso como um sistema linear de la maneira que nós definimos anteriormente, certo? Acá, su grupo de Lie seria basicamente su espaço euclidiano, que é um grupo de Lie abeliano. Uma matriz qualquer dá origem ao flujo associado, certo? Se pode ver como um campo de vectores y su flujo asociado sería básicamente la exponencial de matriz, que es obviamente un automorfismo de grupo acá. Y acá se puede pensar que U, cada entrada, se recuerden que U es un vector de Rm, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la primera coordenada de U multiplica la primera línea de la matriz B. Y la primera línea de la matriz B es un vector de Rn constante. Esse é, obviamente, um vector que é invariante à direita ou à esquerda, certo? Então, como eu disse, sistemas lineares aparecem basicamente, inicialmente, como uma generalização de sistemas euclidianos. Então, por si só, essa já seria como se diz, uma motivação para se estudar esse tipo de sistema, certo? E, obviamente, sistema euclidianos son clásicos y existen muchos resultados con respecto a ellos. Pero hay también una segunda importancia de los sistemas lineales, ¿cierto? Sobre el grupo de Lie, que viene a través del teorema de equivalencia. Entonces, el teorema de equivalencia de Philippe-Johan básicamente te dice que cualquier sistema que usted tenga encima, sistema de control afín sobre una variedad coneja que satisfaça algunas condiciones, ¿cierto? Una condición de transitividad y una condición de que su álgebra asociada tenga dimensión finita, es básicamente difiomorfo a un sistema de control lineal. ¿Cierto? Então, basicamente, sistemas lineares servem para que nós classifiquemos as coisas. ¿Cierto? Então, em verdade, esse teorema, quando surgiu, foi uma surpresa porque garantiza que o estudo de sistemas lineares tem, de facto, uma importância. Não é somente uma classe de sistemas, aunque é uma classe classificatória, certo? Que se classifica outras famílias em variedades muito mais arbitrárias, certo? Bom, então,
Yo voy a mostrar unos ejemplos acá en vez de ficar hablando, ¿cierto? Entonces, se recuerden que la definición de conjunto de control es muy vaga, ¿cierto? Entonces, la definición de conjunto de control es muy vaga porque es muy vaga en el sentido que nosotros tenemos dos condiciones, ¿cierto? De facto, se pegar un sistema y se obtener uno o más sistemas de control asociado no es una tarea muy sencilla, ¿cierto? En verdad, por ejemplo, ese es un tipo de sistema, ¿cierto? Un trabajo reciente que básicamente te da un cierto conjunto de control acá, asociado a ese tipo de sistema acá, pero en R2, ¿cierto? Donde su matriz acá asociada, su matriz asociada, tiene un par de altos valores que son complejos, ¿cierto? Con parte real distinto de cero, ¿cierto? Y la idea acá es interesante, ¿por qué? Porque lo que nosotros tenemos es que las soluciones son básicamente espirales, ¿cierto? Y su conjunto de control puede ser obtenido, por ejemplo, alrededor de los puntos de equilibrio, ese es un punto de equilibrio, ¿cierto? Si ustedes simplemente se cambia la solución, entonces comienza por una solución asociada al control de U menos, y se cambia para U más, y así por delante. Lo que se pasa es que ese tipo de solución converge para una órbita periódica acá, ¿cierto? Que se puede obtener explícitamente la órbita, ¿cierto? Solamente en términos de los autovalores de estos controles U más y U menos acá, ¿cierto? Entonces, pero este es un trabajo en R2, entonces las cosas se complican muchísimos, muchísimos. Mesmo en dimensiones bajas, ¿cierto? Pero acá nosotros vemos se obtienen ciertas propiedades topológicas que todavía ya eran conocidas para sistemas euclidianos, ¿cierto? En los trabajos de Sontag, de Colonius y Kleeman, ¿cierto? Por ejemplo, acá nosotros tenemos que nuestro conjunto de control es acotado, por ejemplo, ¿cierto? Es cerrado, y eso es una cosa interesante, ¿por qué? Porque la condición topológica de ser cerrado es equivalente, cuando su conjunto de control tiene interior no vacío, es equivalente a ser invariante en tiempo positivo. Y acá la invariancia no es una invariancia de una función, no es una invariancia fraca, es una invariancia para todo control. Entonces significa que, es decir, que para todo punto, si usted pega cualquier control que sea, y ande en tiempo positivo con ese control, usted permanecerá acá, ¿cierto? Entonces, esta es una de las razones de se conocer propiedad topológica de su conjunto, ¿cierto? Y, por ejemplo, la parte de ser acotado se puede usar para se calcular ciertas entidades, por ejemplo, entropía de invariancia, que es un concepto también asociado con teoría de control, ¿cierto? Y só se puede hacer en cosas acotadas, ¿cierto? Entonces, acá nosotros reobtenemos resultados para esa clase particular de una manera más explícita, ¿cierto? Bom, esse é um outro exemplo também, esse do livro de Colonius e Kleeman, certo? Essa é uma coisa interessante também porque seu conjunto de controle acá seria basicamente suas soluções, e seu conjunto de controle seria um retângulo acá, ou nesse caso um quadrado, e esse quadrado é cerrado em los bordes verticales e aberto em los bordes horizontales, ¿cierto? Y también hay una relación muy sencilla entre las propiedades topológicas de ese conjunto, ¿cierto? Y la matriz asociada, que es la matriz A. Entonces acá, para ese caso real también, la matriz A básicamente tiene un par de altos valores con sinais distintos, reales con sinais distintos, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos a grupos, las cosas no son necesariamente, cuando se está en grupo, no necesariamente tenemos una matriz de forma tan explícita, ¿cierto? Acá tengo, por ejemplo, un ejemplo de un conjunto de control en el grupo
afín de R, ¿cierto? Que básicamente el grupo de los movimientos rígidos en la recta, ¿cierto? En la recta, son translaciones de acá. Homotechias, ¿cierto? Básicamente ese es el grupo soluble de dimensión 2. Entonces, su conjunto de control acá, nosotros estamos identificando ese grupo con el semiplano derecho, y su conjunto de control sería básicamente un cone acá, ¿cierto? Pero también hay, que es lo que voy a comentar ahora, una cierta manera de se relacionar las propiedades de un conjunto de control de un grupo arbitrario y autovalores de una cierta matriz asociada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está hecho? Está hecho ¿por qué? Porque como nosotros tenemos ese automorfismo infinitesimal que yo comenté en inicio, ¿cierto? Como nosotros tenemos ese tipo de cosas, se puede relacionar, se puede obtener una cierta derivación, ¿cierto? Básicamente una derivación es una transformación lineal con una propiedad extra, ¿cierto? Que está asociada con lo que nosotros llamamos de álgebra de Lie. Pero se relaciona de esta manera acá las cosas que están en una variedad y básicamente en un espacio vectorial. Se puede pensar en la álgebra de Lie como el espacio tangente a la identidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos con el grupo, con los grupos o grupo de las matrices, todas las matrices invertibles, su espacio tangente en la identidad es identificado exactamente con un conjunto de todas las matrices de Rn, ¿cierto? Entonces, ese acá, en nuestro ejemplo, sería básicamente la exponencial de matrices, ¿cierto? Esta es la exponencial de matrices y esa también, en nuestro ejemplo, ¿cierto? Pero en espacios distintos. Pero la idea es que acá nosotros tenemos una cosa que está trabajando en su grupo y acá una cosa que está trabajando en un espacio vectorial, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Esta es una cosa importante, porque cuando nosotros miramos las soluciones generales de un sistema lineal, nosotros tenemos una generalización de una fórmula de variación de parámetro y esta generalización me garantiza que la solución en un tiempo arbitrario, comenzando en G, con un control de U dado, nada más es do que una translación a izquierda acá de su solución, empezando en la identidad de su grupo con el mismo control en el mismo tiempo, ¿cierto? Y el elemento que hace su translación es exactamente o fluxo asociado al campo lineal. Entonces, miren que si nosotros olvidáramos de ese tipo de cosas, olvide de la exponencial, olvide de todo acá, piense que nosotros tenemos que ese psi de t básicamente es una exponencial de matrices, ¿cierto? Y acá el producto es la suma. Entonces, lo que está diciendo es que la solución empezando en un cierto vector dado es una suma de una exponencial con una solución conocida. Entonces, cuando nosotros pensamos en controlabilidad, básicamente la idea es que salimos de un punto y llegamos a donde queremos en otro punto. Pero esta parte acá no se puede controlar. Esta parte de acá funciona como una exponencial de matrices. Pense, por ejemplo, en una exponencial de matrices y pense en un autovalor positivo, un autovector asociado. Cuando se evalúan las cosas, su exponencial explota para allá, ¿cierto? Entonces, la parte que controlará será esa. Entonces, básicamente, usted tiene una pelea entre las cosas de drift y las cosas de controlabilidad, ¿cierto? Por eso que es tan importante se entender, por eso que, de cierta manera, es muy importante el comportamiento del drift con respecto a controlabilidad. Por causa de esta fórmula muy simple que era conocida años atrás y esta relación entre espacios vectoriales y lo que se pasa en grupo, ¿cierto? Entonces, obviamente, acá es simplemente para enfatizar que nosotros tenemos una fuerte influencia
de la dinámica de su drift en la dinámica del sistema total, ¿cierto? Y obviamente por conta de esa relación se puede intentar obtener resultados globales con respecto a dinámica de su sistema, simplemente usando cosas básicas de álgebra lineal, ¿cierto? Que básicamente lo que nosotros hacemos en trabajos posteriores, o anteriores, perdón. Ok. Então, qual é a ideia? A ideia é basicamente mirar basicamente pensar o que eu comentei anteriormente, certo? Que a ideia é que mira-se o que se passa em los altos espacios, certo? Então, se pode definir de maneira natural los altos espacios de su transformación lineal asociada, la derivación, ¿cierto? Se hace simplemente la suma de los altos espacios que tiene partes reales positiva, negativa y cero. Y la parte más interesante es que estos altos espacios son en verdad álgebras de Lie. Y si son álgebras de Lie, se puede asociar grupos de Lie a nivel de su variedad. Entonces, sobre su variedad, usted tiene grupos de Lie. Y la parte interesante es, que ahora voy solo comentar los resultados, la parte interesante es que nosotros tenemos una relación muy fuerte, como comentamos, entre, acá estoy denotando por O más de E, básicamente los puntos que se puede alcanzar saliendo de E, ¿cierto? Entonces, si ese conjunto tiene la propiedad topológica de ser abierto, entonces nosotros tenemos que G más 0 está contenido en ese subconjunto, ¿cierto? G más 0 acá básicamente es el producto de G más con G0. Y de misma manera, o menos acá sería básicamente los puntos que se puede atingir a partir de 0, pero en tiempo negativo, ¿cierto? Puede pensar de esta manera. Entonces, tiene esa relación algébrica, ¿cierto? Porque esto es básicamente un subgrupo, ¿cierto? Y esta relación algébrica con una entidad analítica, una entidad que está asociada con ecuaciones diferenciales, ¿cierto? ¿Qué más? Nosotros tenemos que si podemos decomponer su grupo de esta manera, y piense, por ejemplo, si nosotros estamos en un grupo abeliano, o sea, un espacio euclidiano, eso siempre se puede hacer, porque esos son básicamente sumas de altos espacios. Entonces, en general, por ejemplo, la clase de los grupos solubles te permite hacer ese tipo de cosas. Entonces, si usted tiene ese tipo de decomposición a nivel de variedad, entonces nosotros conseguimos garantizar unicidad de su conjunto de control. Existe solo uno, ¿cierto? Y ahí hay una cosa que relaciona esta parte algébrica con la parte topológica, que dice o qué? Dice que si su grupo coincide con G más 0, su conjunto de control es abierto. Si coincide con G menos 0, su conjunto de control es cerrado, ¿cierto? Y si es nilpotente su grupo, piensa en nilpotente, un grupo de matrices que son unipotentes, por ejemplo. Entonces, esa en verdad es 6 solo sí. Y esto te garantiza que, se recuerden que G más 0 y G menos 0 son subgrupos cuyas que están asociados con una matriz, y mejor, están asociados con los altos valores de su matriz. Entonces, es decir que si usted tiene que su conjunto de control, en el caso nilpotente, abierto y cerrado al mismo tiempo, o sea, o único conjunto que es abierto y cerrado en un grupo conexo de todo espacio, o sea, controlabilidad. Entonces, si usted tiene controlabilidad, su matriz no tiene, o su grupo tiene que ser este y este al mismo tiempo, o sea, solo puede tener la componente 0. Es decir, que su transformación lineal solo tiene altos valores con partes reales igual que 0. Por eso que dice que controlabilidad es una cosa muy rara de se obtener, ¿cierto? Y se ve que hay una última propiedad que se puede obtener, es su conjunto de acotado, si solo si su subgrupo G0 es compacto, ¿cierto? Entonces, cuando se piensa acá,
es que, obviamente, yo estoy pasando las cosas simplemente superficialmente, pero la idea es que yo quería dejar por acá es que se está relacionando una cosa que es analítica, ¿cierto? Que es el conjunto de atingibilidad a partir de un cierto punto, en este caso la identidad, con cosas algébricas, ¿cierto? Acá son cosas algébricas, son básicamente grupos y subgrupos de su variedad. Y este tipo de cosas básicamente te da información sobre controlabilidad. Nosotros tenemos también resultados sobre topología de su conjunto de control, ¿cierto? Y básicamente mirando partes reales de altos vectores, ¿cierto? Entonces, eso garantiza que, obviamente, se tiene ese tipo de condición que es un poco fuerte, ¿cierto? No voy a entrar en detalles, pero es un poco fuerte. Pero todavía nosotros tenemos una cierta rigidez en ese tipo de comportamiento del sistema, ¿cierto? Nosotros, una vez que tenemos esa condición topológica un poco más fuerte, solo es posible ese tipo de comportamiento, ¿cierto? Y obviamente, como dice, los grupos solubles satisfacen todo este tipo de cosas en B, acá, por ejemplo. La decomposición acá. Solo para concluir, los últimos 4 minutos creo que tenga. Nosotros podemos, obviamente, pasar para sistemas lineales en grupos homogéneos, ¿cierto? Básicamente se pasa el cociente, se tiene algunas condiciones y se puede hacer. ¿Por qué es importante? Porque, como dice el teorema de equivalencia, garantiza, na verdad no dice, estaba guardando para el final, el teorema de equivalencia garantiza que su sistema arbitrario es difiomorfo a un sistema lineal en un grupo de Lie o en un espacio homogéneo, ¿cierto? Entonces, obviamente, nosotros tenemos que entender un poco lo que se pasa en espacios homogéneos, pero nosotros empezamos recientemente a trabajar con ese tipo de cosas, fue ese año, el final del año pasado, pero las cosas no son tan sencillas y los primeros ejemplos son bastante caóticos, ¿cierto? Pero nosotros tenemos en todos los ejemplos que nosotros hicimos ejemplos en grupos 2-dimensionales y 3-dimensionales hasta ahora. Nosotros siempre tenemos una buena relación en este tipo de sistema inducido, ese sistema en espacios vectoriales que son sistemas afín, que también son bastante conocidos, ¿cierto? Solo para que nosotros tengamos un ejemplo en mente acá, ese tipo de cilindro acá, ese tipo de cilindro es un cilindro que nosotros obtenemos como un cociente de un grupo, del grupo afín que comenté anteriormente, al grupo soluble de dimensión 2, ¿cierto? Se puede obtener ese cilindro como un espacio homogéneo. Ese tipo de cosas acá básicamente te dice que nosotros tenemos una condición en cuán grande usted considera el conjunto que acote las funciones de control. Es interesante que acá se aparece de manera muy interesante o que nosotros llamamos de problema de bifurcación, ¿cierto? Nosotros tenemos que, inicialmente, cuando su conjunto que acota las funciones de control es pequeño, nosotros tenemos un conjunto de control único acotado, ¿cierto? Pero si se torna un poco mayores esas funciones que acotan, ¿cierto? Se engranda un poco más, ese conjunto explota para arriba y nosotros tenemos un conjunto que no es acotado. Y para el mismo tipo de sistema, si se aumenta un poco más, si ese punto toca la frontera, explota para acá, y si entra en el interior, surge un segundo conjunto de control, ¿cierto? Que es un problema que nosotros llamamos de bifurcación, es una mudanza drástica de comportamiento de su sistema, ¿cierto? Entonces, todas las cosas que nosotros teníamos anteriormente no son necesariamente verdad, ¿cierto? Porque, por ejemplo, acá, el mismo sistema no hay una manera garantizada de se probar que su conjunto de control es acotado o no acotado o que hay solo uno, ¿cierto? Entonces, cosas bastante patológicas pueden aparecer, ¿cierto? Y el último que nosotros obtenemos recientemente para concluir, nosotros estamos acreditando que para grupos nilpotentes, nosotros tenemos todavía las cosas
de una manera bien comportada, ¿cierto? Ese es un ejemplo de un cociente de un grupo de Heisenberg, que nosotros tenemos un conjunto de control que sería básicamente acotado por esas curvas acá, la curva azul, la curva negro acá, y esas dos semirectas acá. Entonces, toda la región que está acá adentro, ¿cierto? Sería un conjunto de control. Entonces, nuevamente, es interesante que se puede intentar obtener ejemplos de ese tipo de cosas, porque eso surgió no hace mucho tiempo, unos 2004, 2005, la idea de conjunto de control, ¿cierto? Y hay obviamente ejemplos, pero no hay cierta clasificación de ese tipo de cosas, ¿cierto? Y como dice, se tiene importancia cuando se quiere, por ejemplo, trabajar con optimalidad y cosas de ese género. Y mesmo en dimensiones bajas, las cosas se muestran bastante complejas, ¿cierto? No, era básicamente eso que tenía que comentar con usted. Gracias por su atención. Muchas gracias, Adriano, por tu Nada. exposición. Muy, muy interesante. Vamos a ver si es que hay algunas preguntas del público. A ver si es que tienen preguntas, pueden escribirlas en el chat o prenderse un micrófono. Y disculpa por el portuñol y por los problemas técnicos iniciales. Bueno, yo tengo una pregunta, pero con lo poco bueno, que recién conozco el tema, bueno, me entero del tema poco por ti. Eh, el conjunto o más de la identidad, ¿en qué caso, en qué ejemplos no triviales se cumple que es abierto? Sí, esta es una condición que nosotros tenemos de facto una condición algébrica para ese tipo de cosas, ¿cierto? Que se llama condición de add rank, ¿cierto? Pero es una condición algébrica un poco fuerte, ¿cierto? Entonces, se puede encontrar, por ejemplo, ese es el ejemplo que nosotros tenemos acá, todas las figuras, los dibujos que están acá, son ejemplos que se pasa exactamente. Por ejemplo, acá sería su identidad, está en el interior del conjunto de control, que obviamente en ese caso coincide con la órbita partiendo del origen. Acá la misma cosa, su identidad sería 0, 0, está acá, y acá también sería acá, ¿cierto? Entonces se encuentra de manera muy fácil en cosas de dimensiones bajas, ¿cierto? Para dimensiones más altas nosotros tenemos ciertas condiciones, básicamente que depende de ciertos brackets en su álgebra de Lie, ¿cierto? Que es la condición de adjunct que yo había comentado. Pero en general hay un gap. Entonces, si usted tiene condición de adjunct, usted tiene obviamente que abierto, ¿cierto? Pero hay ejemplos de conjuntos que son abiertos, ¿cierto? Y abierto acá para nosotros básicamente significa contener la identidad en su interior. Significa, geométricamente podríamos pensar que usted consigue salir de su punto y volver a él, ¿cierto? Para una cierta vecindad. Então, há exemplos de conjuntos de atingibilidade de ponto que é aberto, pero não satisfaz a condição de adrank. E o ponto sencillo entre as coisas é que acá nós temos uma coisa que é mais topológica do que algébrica, porque acá você está mirando as soluções, certo, de um sistema dinâmico e, obviamente, su estado de espaço, tudo que se passa, sua variedade que está trabalhando, a topologia intrínseca tiene mucho que ver con el comportamiento de soluciones. Y acá no, acá usted va para el nivel vectorial, todo simplemente conexo, simplemente se hace brácteo, ¿cierto? Por eso que tiene ese gap entre las cosas. Pero no hay una respuesta concreta diciendo, oh, No hay una caracterización. no hay. Y no creo que haga.
Pero, ¿cuál es la manera usual de comprobar eso, de que ese conjunto sea abierto de manera geométrica o usualmente o de manera algebraica? Usualmente algebraica. Es porque, como dice, para ejemplos de dimensión baja se puede simplemente obtener las soluciones, que es lo que nosotros estamos intentando hacer. Nosotros vemos, por ejemplo, un ejemplo en dimensión 3, que su conjunto de control es básicamente un cilindro, ¿cierto? La base del cilindro es una cosa extraña, pero es un cilindro. Se puede considerar, por ejemplo, cilindro, se puede considerar plano, y el cartesiano acá con R se conecta. Entonces, usted obtiene básicamente un S1 cartesiano R2. Y su conjunto de control sería un cilindro con altura S1, ¿cierto? En ese caso, nosotros podemos también perturbar el conjunto de funciones admisibles y obtener, de facto, que su identidad estará adentro de su conjunto de control, si solo si satisface esa condición álgebra que comenté, ¿cierto? Pero este es un caso en dimensión 3 que se puede verificar explícitamente que se tiene equivalencia. Pero, nuevamente, aquí en dimensión baja las cosas funcionan bien, pero si aumenta un poco, se pierde todo. Entonces, como dice, depende. Si está trabajando con casos de dimensión bajas, puede simplemente trabajar y probar directamente. Si no, tiene que utilizar el cañón y ahí se va. Ok. Muchas gracias, Adriano, una vez más A usted. por tu charla. Bueno, a ver si es que aquí presentamos el diploma, el certificado que tiene por su participación, por su exposición en este congreso, que, bueno, pronto se le hará llegar por correo electrónico, por email. ¿Ok? Ok, Muchas gracias, Adriano. Esperamos verte A pronto. usted. Y, bueno,